redimidos, redimidos por su gracia. Paz de Cristo, Dios lo bendiga una vez más. Con ustedes la hermana Flor. Y continuamos con nuestra lección de la serie Árboles de Justicia. En el tema anterior hablamos del hombre nacido de nuevo. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte hacia el hombre espiritual. Y antes de continuar, vamos a leer una escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, del versículo del 1 al 3, que dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Habla en plural porque el bautismo que es por agua, por inmersión, y el bautismo del Espíritu, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad así lo permite. Como dice la palabra de Dios, vamos hacia el perfeccionamiento, hacia lo que Dios quiere continuar a hacer en nuestra vida. La palabra de Dios dice de recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros, en aquellos que han sido reconciliados con nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo que es en el nombre de Jesús, ¿no? El bautismo del Espíritu es la manifestación de hablar en otras lenguas. Yo me recuerdo que siempre escuchaba de este hablar en lenguas y cuánto importante era recibirlo, hasta que para mí fue de verdad una búsqueda así intensa hacia Dios, pedirle que me bautizara, que me diera también a mí este don, este sello, este poder de Dios en mí. Y pues orando y pidiéndole con todo mi corazón, un día el Señor me llenó de ese poder. Y la manifestación es hablar en otras lenguas, en lenguas celestiales, que solo nuestro Señor puede entenderlos, porque nosotros humanamente no lo entendemos. Y tener el Espíritu Santo de Dios es muy importante para un hijo de Dios, porque eso nos da la habilidad de poder discernir las cosas espirituales. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios en nosotros, dentro de nosotros. Es todo aquello que lo escudriña todo. Y por eso es importante recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y estas lenguas, que son lenguas celestiales, pueden ser profetizadas y pueden ser también interpretadas, ¿no? Y Dios da a aquellos a quien a Él le place poder interpretarlas, porque hay personas que también lo interpretan, ¿no? Y vamos a leer el libro de Hechos en el capítulo 2, del 1 al 4, que dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de hablar. Wow.
Esto quiere decir que uno lo escucha, ¿no? Uno escucha estas lenguas que son de Dios, que es importante. Hablar en lengua es la señal evidente de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas viene definida en la experiencia de Pentecostés, ¿no? Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua, después que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahí encontró a todos y pues a través de ese viento recio, como dice la Escritura, se manifestó, ¿no? El hablar en lenguas algunas veces viene definido como una glosolalia. En el cristianismo primitivo, carisma consistente en la facultad de orar y alabar a Dios con lenguajes raros y desconocidos, comprensible solamente de quien tiene el don de la interpretación, una particular forma de glosolalia, comprendido como don de lenguas. Fue lo que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hablaban, haciéndose entender de hombres de todas las naciones, en cuanto estos le escuchaban hablar cada uno en la propia lengua. Este hablar en lenguas siempre se ha hablado también en el Antiguo Testamento, y lo encontramos en el libro de Jeremías 31, versículo 33 al 34. Y esto yo los dejo como tarea para que lo busquen y así puedan también ustedes aprender, ¿no? Y en el libro de Hebreos 8, versículo 10 y Juan 16, 13. En Isaías 28, en el versículo de 9 al 12. Vamos a leer Isaías 28. ¿Qué dice Isaías 28? 28 del 9 al 12. 28. Isaías es el profeta Isaías. Del 9 al 12 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces aquí, como estamos viendo que estaban hablando en el libro de Isaías, pues esta promesa ya era manifiesta desde aquellos tiempos en el Viejo Testamento, cuando se hablaba de esta experiencia, ¿no? Y así también en el libro de Joel, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 28, cuando dice que vuestros hijos y los ancianos profetizarán. Pero esto les dejo como tarea para que también ustedes busquen y también puedan aprender, ¿no? El apoyo bíblico en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice, no? Se llama nacido de espíritu. En el libro de Juan, en el capítulo 3, habla nuestro Señor Jesucristo que necesitaba, ¿no? Cuando le habla a Nicodemo que era necesario nacer de agua y de espíritu. También en el capítulo 7 de Juan, que dice: recibirán la luz y la revelación del Espíritu Santo. No es la misma cosa que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesús confirmó a sus discípulos que Él era el Espíritu Santo, y esto lo vemos en Juan 14. Juan 14, capítulo 14, versículos 16 al 17, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor instruyó a los discípulos diciéndoles de esperar el Espíritu Santo en Jerusalén, ¿no? Esto lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo era principalmente para testimoniar que Jesús vive. Y esto lo encontramos también en Hechos 1:8. Todos aquellos que hablaban en lengua en el Nuevo Testamento. Hay una escritura que les quiero decir cuánto importante es poder escuchar esto. Y lo encontramos en el libro Hechos 19, del 1 al 5. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Recordemos cuánto importante es recibir el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de poder hablar en otras lenguas, esas lenguas celestiales, que es el poder de Dios dentro de nosotros, ese poder tan anhelado, ese Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Dios, que donde nosotros agarramos autoridad y potestad a través del nombre de Jesús para poder enfrentar cada día con cada problemática, con cada situación que se nos pueda presentar. Hay una pregunta que quisieran hacer: ¿te gustaría recibir el Espíritu Santo de Dios? Pues búscalo y Dios tocará tu vida, y así podrás testimoniar tú también del poder de Dios que ha hecho en ti. Que Dios te bendiga grandemente. Paz de Cristo. Redimidos